Continuamos, estimados hermanos, compartiendo el tema sobre el sacramento de la confesión, esperando en el Señor que cada uno de ustedes esté gozando de perfecta salud, recibiendo bendiciones junto a su familia. En la sesión número 2 sobre el sacramento de la confesión, vamos ahora a ver una pequeña historia de un rey temeroso a Dios, uno de los reyes más, vamos a decir así, más espirituales, que temía el nombre de Dios y hizo un acto de arrepentimiento, hizo un acto de dolor de los pecados que vamos a ver ahorita a continuación en el primer libro de los Reyes. Siempre les invito que tengan su cuaderno, su lapicero a la mano junto a la Biblia para poder vivir el tema de una mejor manera. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos del 25 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No hubo otro como Ahab que se vendiera para hacer lo que Yahvé detesta. Instigado por su mujer Jezabel, actuó del modo más abominable, siguiendo a los ídolos y procediendo en todo como los amorreos, a los que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. Al oír estas palabras, Ahab rasgó sus vestiduras, se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba pensadamente. Yahvé dirigió estas palabras a Elías Tisbita. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no traeré el mal mientras él viva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí comenzamos, hermano, una historia de un rey llamado Ahab, un hombre que, como cada uno de nosotros, con temor, con respeto al nombre de Dios, pero que de repente como que perdemos la visión, perdemos la sintonía, perdemos la visión espiritual, y este hombre se dejó llevar por los consejos de su mujer Jezabel, a tal grado que nos cuenta ahora el libro de los Reyes que Ahab se idolatró ante los dioses amorreos, consultó a esos ídolos abominables que no eran imágenes de personas cristianas espirituales, sino que eran consagrados a Satanás. Por eso correctamente le podemos llamar ídolos, ¿verdad? Y se idolatró en esa circunstancia este rey. Visitó, hermano, a los brujos, consultó a los hechiceros, y eso sabemos nosotros que son pecados abominables ante nuestro Dios, Yahvé. Y Dios envió una sentencia. Pero instantáneamente escucha la sentencia, el enojo, el furor de Dios, Ahab, y hace acto de arrepentimiento. Hace actos, hermanos, actos de humillación, que es a lo que nuestro Señor le encanta ver de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos enamoramos de Dios y le fallamos, le ofendemos, le defraudamos, porque como humanos que somos, siempre tendemos, siempre vamos a caer, hermanos míos, en errores de esta manera. Pero hemos escuchado en la clase anterior cómo es que Dios mismo mandaba a aquellas personas que se arrepintieran, confesando sus pecados. Si tú te recuerdas, el último pasaje bíblico que leímos en la sesión anterior era Josué con Acán.
Y Josué le dijo a Acán: hijo mío, ¿qué has hecho? Anda, dímelo. Confiesa ante Yahvé todo. No ocultes nada. Hermano, sabemos que Dios es el Todopoderoso. Sabemos que Dios nuestro Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser sinceros. Si le fallamos, si le hemos ofendido, hemos buscado soluciones, medicina, hemos buscado, hermano, trabajo, buscando apoyo en un mortal, como lo prohíbe Jeremías 17:5, es decir, donde los hechiceros, donde los brujos, acudiendo a lugares que a Dios no le agrada. Busquemos el arrepentimiento sincero. Ahab hoy nos muestra un acto bien hermoso. Rasgó sus vestiduras, se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba pesadamente. Y Yahvé dirigió su vista y le agradó la acción de arrepentimiento, de conversión de Ahab. Y le perdona sus pecados. Mas sin embargo, siempre va a traer consecuencias. Hermanos, por eso aquí podemos ver nosotros que aunque nosotros nos arrepintamos de aquel pecado grave o mortal que hayamos cometido, y nos arrepintamos y lo confesemos, pero siempre va a haber rasgos, siempre va a haber consecuencias, residuos. Y eso es lo que hay que también tenerle miedo. Porque si usted lee la última frase, que yo no la leí, del texto que hemos leído ahorita, dice que perdonó a Ahab, pero el castigo Dios siempre lo realizó en su hijo, es decir, en el futuro. Oye, los pecados nuestros, aunque nos arrepintamos y nos convirtamos y los confesemos, siempre va a traer consecuencias. Y esas consecuencias muchas veces, hermano, es importante que nosotros pensemos en ella antes de hacer el pecado, antes de caer en aquel odio, en aquel resentimiento, quizás teniéndolo rezagado, en secreto, arrinconado. Sabemos que Dios siempre nos conoce, no nos ocultamos, no nos podemos, hermano, esconder de Dios. Recuerda a Adán y Eva cuando habían desobedecido, después que comieron la fruta prohibida, comenzaron a esconderse, comenzaron a ocultarse. Cuando Dios iba llegando hacia ellos, buscándolo, llamándolo, ¿qué hicieron ellos? Se ocultaron, se escondieron. Según ellos, ¿verdad? Por eso, hoy vamos a ver otro texto bien hermoso, donde nos va a invitar a que tengamos ese gran cuidado de no ocultar ese pecado abominable delante de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Escucha lo que nos dice la palabra del Señor. El que oculta sus delitos no prosperará. El que los confiesa y cambia obtendrá compasión. Dichoso el hombre que teme siempre. El que se obstina caerá en desgracia. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice el versículo 3, hermanos? El que oculta su delito no prosperará. Ese es uno de los grandes problemas que conlleva el querer ocultar, el querer fingir, el no confesar, el no sacar de dentro de nuestra alma, de nuestro corazón, el pecado. Por eso es importante el ministerio de la confesión, de la reconciliación, de la penitencia, del arrepentimiento, de la conversión, etc. Tiene muchos nombres este sacramento y es el mismo. Por lo tanto,
Si yo oculto mi pecado, si yo por miedo al que dirá mi sacerdote, mi párroco, se va a dar cuenta mi esposa, mis hijos, ¿verdad? De los adulterios que he cometido, en los que he vivido, y yo no los quiero sacar, hermano, yo voy a andar siempre cabizbajo. Recuerda el ejemplo que pusimos en la sesión anterior, Caín. Después que mató a su hermano Abel, ¿cómo andaba? ¿Con la frente en alto? ¿Sonriente? ¿Feliz? No. Y Dios le pregunta, Caín, ¿por qué no levantas tu rostro? ¿Por qué caminas cabizbajo? ¿Qué es lo que ocultas? Dios siempre viene al encuentro del hombre en búsqueda de nosotros para que busquemos nuestro arrepentimiento, para que busquemos, hermano, la conversión, para que no nos quedemos, estimados hermanos, ocultando. Y eso no nos damos cuenta, que es como ir echando en un saco pecado tras pecado, error tras error, acumulando. Al final, puede hacer que caigamos en un grave error, con un saco lleno de pecado, con un saco lleno de cosas que no vamos a ser capaces de poder cargarlas, de poder sostenerlas, de poder caminar con ese pesor en nuestra espalda, en nuestros hombros, no digamos en nuestra conciencia. Qué importante, hermanos míos, es educar la conciencia, formar la conciencia. Hay varios tipos de conciencia falsa y solo un tipo de conciencia auténtica y verdadera y recta. Hay conciencia estrecha, hay conciencia laxa, hay conciencia perpleja, hay conciencia farisaica. Oye, ¿cuántos tipos de conciencia te he mencionado? Y creo que me parece que me falta otra, pero vea 4 y solamente una recta, una verdadera y auténtica, que es la que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la que yo quiero que tú vayas también inculcando, formando, porque conciencia, hermanos míos, todos tenemos. Pero hay que formarla, hay que educarla, hay que moldearla. Y para eso está la Santa Madre Iglesia Católica, están los sacramentos, está la moral cristiana católica, está la Sagrada Escritura, está la oración. Y todo comienza, como dice el proverbio, el eclesiástico, que la sabiduría comienza en el temor a Dios. Si tú y yo tenemos temor a Dios, vamos a hacer el esfuerzo por no pecar gravemente. Vamos a sacrificarnos, a esforzarnos, a no cometer esos pecados abominables. Porque el que oculta sus delitos, es decir, sus pecados, no prosperará. ¿Cuántas personas, hermano, abriendo grandes negocios, abriendo, hermanos, grandes trabajos, empresas, pero no con la autorización, con la luz, con el permiso de Dios nuestro Señor, sino buscando crecer económicamente en la idolatría, es decir, buscando confianza en los brujos, a que le den agüitas para regar de noche, de madrugada, para traer el venga, venga. Hermanos, cuidado, por favor. Si tú eres cristiano católico perseverante, un fiel laico, como nos llama la iglesia ahora, hermano, eres una persona evangelizada, convertida, te invito en el nombre del Señor que rechaces esos errores donde muchas veces el pecado nos lleva, nos arrastra y nos quiere tener esclavizado. Y hagamos como el ejemplo de Ahab. Se vistió un saco de sayal. Hermano, dicen que esos sacos de sayal es como que tú, ¿me entiendas? Los sacos de mezcal que conocimos nosotros antes, porque hoy casi ya no se ven. Imagínate cómo son de pesados, cómo son de ásperos, cómo puedes sentir el cuerpo andando día y noche y durmiendo con un saco de eso en nuestro cuerpo. Solo piensa en eso. Y de paso,
dice que también entre ceniza, porque era otra actitud de arrepentimiento y de conversión en el Antiguo Testamento. Hermano mío, es importante, el que no confiesa y cambia, no obtendrá compasión. En cambio, el que lo confiesa y cambia, obtendrá compasión. ¿Tú quieres obtener compasión y misericordia y amor de Dios? Ánimo, adelante, hacer un buen examen de conciencia. ¿Cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años quizás lleva de no confesarte? ¿Los 6 meses de la pandemia? Y es tiempo que busques un ministro del Señor, a un sacerdote. Busca una parroquia, busca un sacerdote. Recuerda que a él Dios lo ha puesto como testigo. No es él el que perdona, no es él Dios, pero a él le ha encargado el ministerio de la reconciliación. Eso lo vimos también en la sesión anterior. Si tú quieres prosperar en tus trabajos, como lo dije hace un momento, ¿cuántas personas no prosperan sino que van en la quiebra y en la quiebra? ¿Y por qué en la quiebra? Porque no confían en Dios, porque confían en el hombre, porque han apartado su corazón, su mente, su fe y su corazón, su alma de Dios nuestro Señor, y la han puesto en un mortal, en un hechicero, en un brujo, en un santero o en sus propias fuerzas, en sus propios méritos, y no les ha ido bien. Hermanos, es importante que nosotros, a la luz de la palabra, nos dejemos iluminar. Vamos a leer otro texto bíblico importante. Lo encontramos en el libro del Eclesiástico, o si tú tienes Biblia latinoamericana, Siráside o Sirácida, algo así dice en la Biblia moderna. En el capítulo 3, versículo 27. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 26. Corazón obstinado, oye, mal acaba, y el que ama el peligro, en él sucumbe. Corazón obstinado se acarrea fatigas, y el pecador acumula pecado tras pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Corazón obstinado. Oye, ¿cómo es el corazón de los pecadores? Aquella persona que no teme a Dios, no respeta a Dios, despilfarra su vida, su juventud, su adolescencia en las drogas, seducido en la prostitución, seducido, hermano, en cualquier clase de vicio de hoy en día. Pero ese corazón obstinado mal acaba. Enseña este video a tus hijos. O lee estos textos bíblicos a tus hijos, hermano. Ayúdales en su formación. Comparte con ellos para que ellos a su vez entiendan que Dios no quiere que lleven una vida torcida, sino que moldeen su accionar, moldeen su forma de ver las cosas, su mente y su corazón, y ese camino lo lleven más recto que en la vida anterior. Corazón obstinado se acarrea fatigas, y el pecador acumula pecado tras pecado. Vuelve otra vez. Hoy ya no es proverbio, hoy es el libro del Eclesiástico o Siráside. No acumulemos pecado. Saquémoslo, hermano, cuanto antes. Busquemos la iglesia de Cristo. Vuelve si tú te has quedado, tienes tiempo, meses, años de no perseverar, de no confesarte. Por lo tanto, no puedes comulgar el cuerpo de Cristo, alimentarte del pan vivo bajado del cielo. Te invito, hermano, que comiences a actuar, que comiences a dar pasitos de niño nuevamente, pero no te quedes sucumbido, no te quedes atrapado, esclavizado en el pecado, que no lo llevará al reino, que no te llevará al paraíso, que no nos llevará al cielo, sino que nos llevará al castigo eterno. Leamos también siempre Eclesiástico, capítulo 4, en el verso 26. Escuchemos lo que nos dice. No te avergüences de confesar tus pecados. Oye,
Como decimos nosotros, ¿qué más podemos pedir o esperar si la Sagrada Escritura nos lo está diciendo? La Biblia, palabra de Dios, hermano. No tengas miedo de confesarte. No estás equivocado. No te dejes engañar por los hermanos separados que no tienen textos fundamentales para decirnos es mentira, es pecado confesarte. Aquí estamos viendo textualmente de la Sagrada Escritura. Capítulo 4, verso 26. No te avergüences de confesar tus pecados. No te opongas a la corriente del río. Oye, hermano, ¿cómo va la corriente del agua en un río? Caudaloso. ¿A cuántos niños, a cuántas personas ha ahogado un río? Te pongo como ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor han querido nadar en contracorriente. Si tú y yo queremos nadar en contracorriente, vamos a acabar mal, vamos a sucumbir, vamos a morir, nos va a ahogar. ¿Por qué? Porque la correntada de agua, hermano, viene de arriba hacia abajo y lleva una fuerza terrible. Y nos va a golpear, nos bota al suelo, dentro del agua, en un río hay peñas grandes y piedras pequeñas. Pero media vez te tumbe y golpea tu cabeza o la mía en una piedra, hermano, somos víctimas. Y ese es el ejemplo que nos quiere poner ahora el autor bíblico del Eclesiástico. Que no nademos en contracorriente, que no caminemos en contra de la corriente de un río o en contra del pecado. No amontonemos pecado. ¿Cuántas personas, hermanos, viven sonrientes, felices, porque viven en fornicación y nada les pasa? Viven en adulterio con 2, 3 mujeres y nada les pasa. Fuman y fuman y fuman cigarros y el doctor le dijo, te va a hacer daño porque los pulmones te los va a dañar y no hace caso. Pero tarde o temprano vienen las consecuencias. Tarde o temprano, hermano, viene el fracaso, viene el platanazo, viene esa correntada fuerte y nos va a botar, nos va a tumbar. Y cuando vengamos a sentir, hemos pegado en una peña, hemos pegado en la arena abajo y como arde hasta la nariz lo que nos hemos bañado en un río o en el mar, cuando nos agarra la ola, ¿verdad? Y nos sumerge hasta con la frente, la nariz raspadita, salimos ardorosa. Así es el querer caminar, perseverar en contra de la obra de Dios, en contra de la misericordia de Dios. ¿Cuál es, pues, entonces la misericordia de Dios? Que busquemos la reconciliación, que busquemos el corazón misericordioso de Dios, que busquemos el ministerio de la penitencia, la confesión y nuestra conciencia respire en paz. Hermanos, que el Señor te bendiga, te guarde, te cuide y te acompañe siempre en toda tu vida. Bendiciones. Hasta la próxima, si Dios lo permite.